Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más a la Iglesia de Cristo, el Renuevo, Ministerios Ebenecer. Este es ahora sí que el servicio de damas. Lo estuvimos anunciando desde la semana pasada, ¿verdad? Que iba a ser hoy a las 8 de la noche. Y pues les doy las gracias a cada uno de ustedes, de los que se están sintonizando por estas redes sociales. Y que cada uno de ustedes sea edificado, ¿verdad? Hoy traemos un bonito tema, pero no sin antes darle algunos pequeños anuncios. La dirección de la iglesia es 1633 Southeast Walnut Street, en la ciudad de Hillsboro, Oregon. El código postal 97123. Nuestro número telefónico es 503-913-3944. Ustedes pueden llamar y dejar ahora sí que sus mensajes, sus peticiones inclusive, a sus aportaciones, ¿por qué no? También las puede dejar en las redes sociales, ahí en los comentarios. Todas sus aportaciones serán muy bien recibidas. Y también quisiera que en sus peticiones siéntense en la libertad de escribirlas, y las estaremos llevando ante la presencia del Señor. Amén. Hoy quisiera mencionar algo así rapidito. Quisiera que lleváramos en oración, en especial a unos hermanos que están en California. Es una iglesia, es un lugar de rehabilitación, y desafortunadamente todos los que están ahí, ¿verdad?, se contagiaron de esta enfermedad. Para nosotros ahora sí que fue, pues, es triste, yo sé, ¿verdad? Pero son nuestros hermanos en Cristo, y que también están en la lucha aparte de batallar con la situación, ¿verdad? De restaurarse, de limpiarse, porque es un lugar de rehabilitación. Entonces, los hermanos que están allá nos encomendaron sus oraciones. Ellos están en California, y la verdad, muchos de ellos están en una condición pues muy crítica, y quisiera que los lleváramos en oración. Al final del programa vamos a estar orando por ellos y clamando por ellos, y ustedes también nos pueden ayudar a orar para que el Señor también haga la obra. Otro anuncio rapidito, vamos a tener nuestra Santa Cena este domingo a las 3 de la tarde, hora Pacífico de aquí, de Oregon. Prepárese de antemano su corazón, porque usted sabe que es un acto solemne, es un acto donde nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Cristo, y a la misma vez, ¿verdad? Si usted ha estado menguando en el Señor, póngase a cuentas con Él, y pueda festejar la Santa Cena. Ahora sí que pueda festejar la Santa Cena con nosotros, como un solo cuerpo. Podemos estar unánimes en un mismo cuerpo, en un mismo sentir. Amén. Bueno, ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a continuar. Hoy tenemos el tema, el profeta Elías. La última transmisión que estuvimos hablando de los hijos de Elí, y siempre, ¿verdad?, enfatizando a lo que era la honra, que cómo fue que ellos, ¿verdad?, deshonraron al Señor. Pero en este caso también vamos a estar hablando cómo fue de alguna manera criado a Samuel, porque él fue un profeta, ¿verdad? Y pues sin antes empezar esto, yo le doy la introducción a mi hermana Hilda, y de ahí vamos a estar orando. Hermana Hilda, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo has estado? Buenas noches, Dios les bendiga, hermana. Bien, gracias a Dios. Feliz nuevamente de podernos contactar aquí a través de las redes sociales. Bendiciones a nuestras hermanas y amigas que nos están escuchando y que han mostrado interés acerca de las pláticas que hemos tenido y que estamos comenzando a desarrollar. Hoy precisamente vamos a tener el profeta Samuel, su venida, cómo fue el regalo maravilloso que Dios dio a su mamá Ana, la respuesta y cómo fue criado. Y pues espero que sea de bendición, pues, porque nos va a ayudar a analizar verdaderamente cómo puede ser uno como madre, ¿verdad? Hablando nosotros como mujeres. Amén.
para poder guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar porque sabemos que el tiempo aquí se va volando. Yo le mencionaba a mi esposo, nada más van a ser 40 minutos y me dijo él, creo que se van a ir muy rápido. Entonces hay que aprovechar muy bien el tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que te glorifiques, Padre, que manifiestes, Señor, tu poder a través de esta enseñanza, Padre, porque sabemos que cada porción de tu palabra es vida, Señor. Aclara nuestras mentes, Padre, en lo que a veces estamos actuando mal, Señor. Tú corriges nuestros pasos, Padre, a través de tu palabra que es la lámpara a nuestro caminar. En el nombre de Jesús, Señor, bendice este momento, glorifícate. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están, Señor, conectados, Señor, en el nombre de Jesús, que también ellos reciban su porción. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy estaremos viendo entonces, como les mencionaba, la vida de Samuel, y ver que a través de la historia bíblica nos muestra cómo fue criado, cómo fue instruido para servir al Señor, pero a la misma vez ver que los hijos de Samuel, pues a la misma vez no anduvieron en los caminos de él. Pero vamos a empezar a ver ahora sí que de cómo fue él desde un principio, ¿verdad? Concebido. Porque si ustedes recuerdan en la historia bíblica, ¿verdad? Ana clamaba, ¿verdad? Ana clamaba por un hijo. Y dice la palabra de Dios que su esposo se llamaba Elcana. Y Elcana tenía dos mujeres, ¿verdad? Una se llamaba Penina y en este caso la otra era Ana. Y Penina siempre le daba mucho, ¿cómo decir? La molestaba mucho a Ana. Todo el tiempo. Yo me imagino que sus embarazos, cada vez que se embarazaba, me imagino que le pasaba por enfrente a ella, ¿verdad? Y ella dice que su semblante era triste, ¿verdad? Porque cada vez que ella, pues me imagino, ¿no? Ella era estéril, no podía concebir. Entonces, ella clamó al Señor, a pedirle al Señor, dame un hijo y lo voy a dedicar a ti para tu servicio. Y entonces vemos que desde antes de que Ana tuviera, se podría decir, la semilla en su vientre, ella ya había hecho, como decir, pues un voto con el Señor o un pacto con el Señor en la forma que le estaba ya dedicando a su hijo al Señor. Entonces dice la palabra que al tiempo, ¿verdad? Pues al tiempo el Señor escuchó el clamor de Ana. Y vemos que Samuel, su nombre significa nombre de Dios. En hebreo significa aquel que escucha a Dios. Ustedes saben que fue llamado a ser profeta. Pero quiero dejarle a mi hermana Hilda la pequeña introducción acerca del nacimiento de Samuel y vamos a continuar. Amén, hermana. Amén, gloria a Dios. Como estábamos hablando, Ana dice la palabra de Dios que ella oró con amargura delante del Señor para pedir ese regalo maravilloso de ser madre, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, pues, cuando sabemos que hemos concebido y nos da la noticia de que estamos esperando un bebé, pues sentimos una alegría? Imagínense ella, amén, que estaba deseosa de tener un bebé, llega ante el Señor, pero ella dice que derrama su alma delante del Señor, que incluso Elí, que en ese tiempo era el sacerdote que ministraba en el templo, se quedó asombrado, mas sin embargo él no comprendió cómo era esa oración tan grande, que le dijo, ¿sabes qué? Apacigua ya tu borrachera, como quien dice, sí, estás aquí haciendo lo indebido. Imagínense ya, él pensando que ella, y le dice, no, mi Señor, yo no estoy borracha, yo estoy derramando mi alma ante el Señor. Entonces se puede imaginar cómo era ese clamor de Ana, para que ya hasta el sacerdote Elí, que estaba acostumbrado a la oración, que estaba acostumbrado a escuchar el clamor del pueblo que llegaba al templo,
¿cómo pudo él haber sentido, haber escuchado esa oración que era tan profunda, tan tremenda, que lloraba, que gemía, que derramó su alma, dice la palabra, delante del Señor? Y eso el Señor le tomó en cuenta. Y entonces eso nos da a nosotros la primera lección. Cómo nosotros debemos entrar delante de la presencia del Señor, sino derramando nuestra alma, derramando todo lo que nosotros sentimos en algún momento dado, porque Él conoce nuestro corazón. Más sin embargo, que nosotros lleguemos ante Él como hijos de Él y decirle, Señor, esto y esto está pasando, Señor, tú sabes lo que yo siento, tú sabes, y de podernos derramar y poderles decir, papito lindo, mira, yo estoy aquí, yo esto es lo que siento. El Señor se agrada de que nosotros lleguemos a Él con esa confianza, Entonces imagínense cómo fue tan grande la sorpresa que dice que Ana, que después de haber hecho eso, de derramar su alma, dice que ella ya se levantó y se fue tranquila. Sí. Confiando en que su palabra no iba a regresar vacía, en que su oración no iba a regresar vacía. Entonces es interesante ver cómo incluso hasta el sacerdote Elí le dice, vete, hija mía, que el Señor escuche tu oración. Amén. Imagínense, algo tan hermoso. Y dice que al pasar el tiempo, dice que ella, pero fue tremendo, porque ella en ese momento ella hizo un voto. Y ella le dijo al Señor, Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo dedico a ti. Amén. Yo lo dedico a ti. Fue un voto tremendo. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer como madres. Señor, nosotros te dedicamos a nuestros hijos. Amén, así es. Orar para que el Señor sea el que conduzca desde pequeños y nos ayude a nosotros como madres, como padres, a conducir a nuestros hijos a sus caminos. Sí, porque amén. es lo más maravilloso. Y vamos a ver en la historia de Ana cómo ella fue conduciendo a Samuel, que al momento en que se lo fue a entregar a Elí, Ana le dio una instrucción a Samuel que a Samuel nunca se le olvidó. Uh-huh. Entonces por eso dice la palabra, instruye al niño. ¿Por qué? Porque la instrucción del niño, eso le va a llegar a él a que no se le olvide. Incluso los estudiosos dicen que la memoria del niño está basada más o menos de los 2, 3, 4 años hasta los 5 años. Es una memoria tan fértil, es una tierra fértil. Amén. Donde nosotros le enseñamos eso que ellos van a captar. Entonces imagínense, dice la palabra que cuando regresó, pues la noticia, ¿verdad? Quedó embarazada, esto y lo otro. Y entonces dice que Elcana todos los años subía nuevamente a ofrecer sacrificio, pero Ana se quedaba en casa, dice. Amén. Ana se quedaba en casa porque le dijo, no, yo voy a quedar hasta el tiempo de que yo ya lo destete, dice la palabra, ¿verdad? Pero en ese tiempo que ella se quedó con el niño, ella le estaba instruyendo. Amén. Y ya en el tiempo en que llegó para ofrecer la promesa, fue entregárselo al sacerdote Elí. Amén. Y ahí comienza una etapa diferente en Samuel. Imagínense, me imagino yo, ¿verdad? Cómo ella, teniendo ese hijo tan deseado, pudo venir y decir, ok, lo prometí, se lo prometí al Señor, lo tengo que ir a dejar. Despojarse de lo más deseado. Sí. Pero eso es lo que le agrada a Dios. A veces que nosotros aprendamos a despojarnos también para que Él tome control de las situaciones. Sí, amén. El despojarnos nosotros de las cosas, Él toma control de las situaciones. Él tomó el control desde ese momento de Samuel. Y pues vamos a seguir viendo cómo él fue criado por el profeta y sacerdote en ese tiempo, Elí. Amén. Y es tremenda la comparación, porque en ese mismo tiempo, cuando él estaba criándose con Elí, también se estaban criando los hijos de Elí. Entonces ahí hay una comparación que vamos a verla, pues le dejo el tiempo a la hermana, ¿verdad? Sí, y mira que todo esto que estás mencionando, ¿verdad? Dice, nos deja ver que hablando de las peticiones que de la petición que Ana le estuvo haciendo al Señor, es algo que mencionabas, que uno debe estar creyendo y confiando y suplicando a Dios de que Él al debido tiempo se va a cumplir el propósito
que Dios tiene con la persona, en este caso Ana, que ya le había pedido, ¿verdad?, al Señor un hijo. Entonces, pero me impresiona esta palabra y me quedé, la subrayé de hecho, ¿verdad?, que dice a su debido tiempo. Muchas veces hacemos peticiones al Señor y quisiéramos que el Señor nos las contestara lo más pronto, ¿verdad? Suplicamos, ayunamos, hacemos votos, pero ¿sabe qué, hermano o hermana? Dios tiene todo a su debido tiempo, a su debido tiempo. ¿Por qué el tiempo de Ana para concebir en su vientre, para poder llevar esa semilla que ya, verdad? Porque pues realmente todavía no había algo en su vientre, pero cuando el Señor dijo a su debido tiempo, ella concibiría y daría a luz un hijo. Entonces, quiere decir que pues Ana no dejó de desistir, no dejó es más, no se dio por vencida, esa es la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ay, ya, me rindo, no veo para dónde, no veo cuándo, pero no, nosotros debemos seguir confiando en el Señor, de que a su debido tiempo el Señor contestará. Eso es en cuestión de cuando hacemos alguna petición, pero ahorita que estamos viendo esto, que como nosotros como madres debemos instruir a nuestros hijos en la enseñanza, debemos darles dar a conocer de su amor y de la misericordia del Señor, a enseñarles a nuestros hijos de que hay un Dios soberano, que hay un Dios que debemos honrar. Sobre todas las cosas es honrar a Dios con nuestra obediencia, con nuestro proceder, con nuestro caminar. En la Biblia dice en Proverbios 22:6, enseña al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Verdad? ¿Qué podemos entender de todo esto? Que Ana tuvo ese cuidado. Miren, la mujer es la que enseña, el hombre es el que instruye. Nosotros como mujeres somos las que enseñamos. Pero muchas veces, hermanos o hermanas, con todo respeto, vamos a hablar algo en claro. A veces nadie viene enseñada cómo ser madre. Nadie viene. He escuchado comentarios de mujeres que dicen, pues con el primero voy a aprender. Con el primero voy a aprender. Como decir, si la riego con el primero, ya con el segundo no la voy a regar. No. Aún así, todavía cometemos errores. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos la instrucción de Dios, ¿de dónde estamos agarrando esa fuente de enseñanza, de instrucción, de dirección? Vamos a seguir cometiendo los mismos errores, aunque tengamos segundo o tercer hijo. ¿Me entiende? Pero si dejamos que la fuente, que es el Cristo, nos instruya, porque hermanos, ¿cuántos de nosotros no vinimos al evangelio ya con nuestros hijos y cometimos barbaridades, cometimos cosas que quisimos educar o corregir a nuestros hijos según a lo que nuestros padres nos enseñaron y cometimos muchos errores, hermanos? Y digo errores porque muchas veces afectamos el alma de nuestros hijos con correcciones muy fuertes, muy extremas, que muchas veces los hijos quedan marcados. Pero vamos a entrar más a detalle a esto porque realmente en el caso de Samuel fue instruido, fue enseñado por su madre. Lo que mencionabas, hermana, que ella subía cada año, ¿verdad, hermana? Dice la palabra que subía con una túnica de efod, ¿verdad? Que dice que lo visitaba cada año. Entonces, pues, eso representa muchas cosas en la vida de su hijo. Quiere decir que, pues, ¿verdad? Las vestiduras representan que tenía que haber una renovación de su mente, de su vida espiritual, porque llega un tiempo que, de verdad, muchas veces pueden que dice la palabra que no nos adaptemos a este mundo, sino más bien que estemos renovando nuestra mente constantemente. Amén, hermana, le doy la palabra. Amén. En primera de Samuel 1:26 dice la palabra del Señor. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Pues yo le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aquí vemos el agradecimiento de Ana. Amén. Por
por el milagro, por el favor, por ese regalo maravilloso de su hijo al Señor. Y el testimonio, que es muy importante. Ella le testificó a Elí, le dijo, Señor, ¿sabes qué? Aquella mujer que lloraba, que tú le dijiste esto y lo otro, hoy estoy dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bendito. Muchas veces nosotros, Dios hace muchas cosas en nuestra vida y a veces callamos ese testimonio, a veces callamos esas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso es lo que, sinceramente, esos testimonios son los que van a dar lugar a que se acreciente la fe en aquellas personas que están pasando por lo mismo. Nosotros como mujeres podemos decir, ¿sabes qué? Problemas en el matrimonio, nosotros los hemos pasado. Amén. Problemas con nuestros hijos, nosotros los hemos pasado, pero vive Dios, que maravilloso es Él, que cuando nosotros nos aferramos a sus manos, cuando nos aferramos a la fe que tenemos en Él, Dios es el que se encarga de ayudarnos a tener esa sabiduría y poder. En cada uno de estos problemas, en cada una de estas situaciones, miramos la mano de Dios manifiesta. Amén. Y eso es lo que hoy queremos venir nosotros a decir. ¿Sabes qué? Tu problema tiene solución. Busca ahí arriba, busca al Señor, busca de la palabra y el Señor te va a dar esa respuesta que tú deseas en este momento para la situación que tú estás pasando, ya sea económica, ya sea de enfermedad, ya sea de problemas en el hogar, problemas con tus hijos. Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros, así como le dio la respuesta en el tiempo perfecto a Ana, así a nosotros Dios nos ha dado la respuesta en el tiempo perfecto, como decía nuestra hermana. A veces nos ahogamos, queremos que sea ya, que sea instantáneo, ¿verdad? Como el café que hacemos a veces, instantáneo, sí, completamente. Rápido. Y se nos olvida que Dios tiene su tiempo. Amén. Y que en el tiempo de Dios tenemos que aprender a esperar. Amén. Pero confiados en que Él a sus hijos siempre responde, porque nos ama, porque sí, porque tiene misericordia de nosotros, porque en nosotros mira la sangre de su Hijo reflejada en nosotros. Claro. Amén. Entonces, amén, si continuamos con la historia, es muy interesante ver cómo dice la palabra, y lo que mencionaba la hermana, que la Ana se encargaba, dice, de todos los años, dice, de todos los años, dice, se encargaba ella de subir con un vestido nuevo para Samuel. Y me imagino que cada vez que lo miraba le decía, hijo, recuérdate, tú eres un regalo, sí, de Dios, amén, tú eres un Dios de Dios, tú eres un siervo del Señor, tú eres escogido para el servicio de Dios. Y entonces dice en 1 Samuel 2:11, y Elcana se volvió a su casa en Ramata, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Imagínense, sí, desde pequeño. Nosotros como maestras de la escuela bíblica, me acuerdo que siempre le hemos dicho a los niños, ¿va? Le contamos la historia, sí, del niño Samuel. Amén. Es una de las historias que más les gusta. ¿Por qué? Porque como ellos se identifican, porque dice, desde niño ministraba al, amén, Señor. Gloria, o sea, desde niño él comenzó a aprender de la palabra. Desde el niño él encontró gracia a los ojos de Dios, como dice la palabra, y vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Después nos narra el libro acerca de cómo fueron los hijos de Elí, el contraste que hubo entre, donde dice, de niño él ministraba en la casa de Dios, pero a la par de ellos, a la par de él se puede decir que venían creciendo los hijos del sacerdote Elí. Sí. Entonces, Elí tenía bajo la responsabilidad a Samuel y tenía bajo su responsabilidad a sus hijos. Ahora, ¿qué diferencia miramos en que los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, que cometieron muchas cosas que no fueron agradables y que Elí no les estorbó el pecado? ¿Y por qué Samuel no se contaminó, no se dejó guiar por esa maldad que había en ellos? Así es. Pero ahí es donde vemos la diferencia, que su mamá subía, dice, subía y probablemente le seguía recordando eso. Entonces él en su corazón se llenó de esas palabras, del agradecimiento, del amor a Dios, de servir al Señor. Entonces es tremendo ver cómo dice, y era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Y hacíale su madre una túnica pequeña y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado.
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé simiente de esta mujer, en lugar de esta petición que hizo a Jehová. Y volviéndose a su casa, y visitó Jehová a Ana, y concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Imagínense qué hermoso decir, y nuestros hijos crecen delante del Señor, y nuestros hijos crecen mirando teniendo la oportunidad de servirle al Señor con todo su corazón. Qué bonito sería, ¿verdad? Sí. Esa expresión. Y el joven Samuel iba creciendo delante de los ojos de Dios, y Dios se agradaba de él. Aleluya. Imagínense qué hermoso. Amén, hermana. Sí, pues yo me emocioné. Sí, hermana, y es que realmente él, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que Ana, después de que era estéril, ¿verdad? Y que no podía tener hijos, menciona la palabra que tuvo 3 hijos más y 2 hijas. O sea, dije, Señor, ¿cómo la bendijo? Entonces, ahora uno se podría, o alguien podría decir, ¿será que Ana siguió, aunque no los dedicó a los otros, siguió enseñando a sus demás hijos en el temor de Dios? Yo creo que sí. Yo pienso que enseñarles, porque pues, ¿verdad? No deja de que Samuel, por el hecho de que también lo dedicó al Señor, ¿verdad? No deja de que, como cuando nosotros nos aliviamos, ya cuando el bebé tiene sus 5 meses, y no sé si tú te recuerdas cuando lo llevaste a presentar y que oraron por él, y la responsabilidad que hicimos delante del Señor, de que, Señor, me comprometo delante de ti a que este niño lo encaminaré siempre en tus caminos, Señor, y que mi responsabilidad es inculcarle la fe tuya, el temor a ti. Y verdad, cuántas cosas o cuántas palabras dijimos, no sé, hermanos, yo creo que se ha de estar acordando a usted, hermana, que presentó a sus hijos cuando eran pequeños, o si vino al Señor ya cuando los muchachos ya tenían unos 7 u 8 años, a lo mejor se acuerda cuando pues el pastor oró, ¿verdad?, por ellos, y el compromiso que hizo usted con el Señor, ¿verdad? Y ese compromiso yo me imagino que todos lo tenemos. Nuestra responsabilidad es enseñarles, educarles hasta donde el Señor nos deja ver en su palabra, y dejarnos que el Señor nos dé la sabiduría para poder encaminarlos, porque son etapas que los hijos pasan. Una etapa son de pequeños, otra etapa cuando ya son un poco más grandes, entre 10 y 11 años. Otra etapa es cuando ya son los adolescentes, y va diferente. O sea, uno podría decir, no, la instrucción sigue siendo la misma. Claro que usted no va a tratar al que trata de 18 como al que trata de 8 años. Ahora, hermana, si me permites, así rapidito, quiero entrar en un punto muy, porque el Señor me lo puso, hermanos, perdón. Conozco familias que tienen hijos especiales, familias que tienen hijos a donde le dan la atención a su hijo especial, hablando en términos por alguna discapacidad. Y muchas veces he escuchado de familias a donde dicen, mis hijos están celosos porque le presto toda la atención a mi hijo, el más pequeño. Entonces dice, no sé qué hacer porque han abusado de mi autoridad, han abusado, no me obedecen, ya no quieren hacer, porque ellos piensan que yo estoy haciendo más pues estoy siendo más, ¿cómo decir la palabra? Pues que le estoy poniendo más atención al más pequeño, como que le doy más el privilegio de atenderlo mejor, o no sé. Entonces, yo quisiera decirles eso, hermanos, porque, hermana, si tú tienes un niño especial o una niña con discapacidad o un niño con discapacidad, quiero decirte que le pidas mucha sabiduría al Señor, porque claro, un hijo especial no va a ser tratado con la misma forma como los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A veces ofrecen, secularmente ofrecen talleres hablando de cómo tratar a un niño especial.
Pero ahorita como estamos hablando acerca de la corrección, de cómo educarlos, cómo conducirlos al conocimiento y a la verdad del Señor, nosotras como mujeres debemos enseñarle a nuestros hijos, sentarlos aparte, hablar con ellos, poderles decir, mira, tu hermano tiene más necesidad que tú, tu hermano hay que ser un poco más tolerantes con él, ser más condolecientes con él. ¿Por qué? Porque tal vez las capacidades que tú tienes, él no las tiene. Entonces, quise tocar ese punto, hermanos, porque hoy en día hay muchas familias en la iglesia que muchas veces hay como que fuera un desbalance cuando una criatura o un niño o una niña con discapacidad está en casa. Y la corrección muchas veces no puedes tratar igual a un niño con discapacidad con la misma corrección al hijo más pequeño o al hijo mayor. Entonces, nada más quería tocar ese punto para tenerlo en cuenta de que en los hogares hay ese tipo de circunstancias que se dan y que Dios ayude a cada uno de ustedes en los hogares que tienen a un niño o una niña con discapacidad. Que sea Dios el que siempre esté dando la sabiduría, hermanos, porque he visto casos a donde los hijos pues no se sujetan, porque piensan que ya no les están poniendo atención. Y entonces es importante eso, hermana. Perdón, hermana, nada más era ese punto que quería mencionar. Y bueno, continuando con lo que estábamos hablando de Samuel. Dice la palabra que Samuel crecía en gracia y estatura para con Dios y los hombres. Eso está en Primera de Samuel 26. Dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces, quiero ahora ver el otro ángulo a donde dice la palabra en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué palabra está faltando ahí? Sabiduría, sabiduría. Ahora, podremos decir, ¿qué será que no le estaba faltando la sabiduría? Bueno, eso no lo estamos viendo ahorita porque él se estaba conduciendo, estaba sirviendo al Señor, dice la palabra que su primer trabajo que le dieron a Samuel fue abrir las puertas del templo en la mañana. Y me imagino yo que Samuel, ¿verdad? Porque él, dice la palabra que su nombre significa, si ustedes el que escucha a Dios, ¿verdad? Esa es la palabra, el significado de él. Entonces, puedo ver yo en esto, hermanos, que qué tan importante es que nosotras como mujeres, Dios nos dé la sabiduría, nos dé la gracia y que podamos estar en dándole que nuestros hijos estén creciendo en eso, en gracia, en estatura y en sabiduría, para que crezcan ellos con el temor al Señor. Porque fíjense, hermanos, así rapidito, para entender ese pasaje, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esto está en Proverbios 1:7. La sabiduría, dice, que viene de Dios, nos enseña a vivir y nos permite a tomar decisiones correctas que nos permiten construir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Imagínense, hermanos, una sabiduría no terrenal, sino una sabiduría celestial, una sabiduría que proviene de lo alto, ¿verdad? Que podemos de esa manera estar enseñando a nuestros hijos sabiduría. Estatura, esto se refiere a la madurez espiritual que Dios requiere de nosotros para que podamos medirnos con Cristo para ver cuánto hemos crecido en nuestra relación con Dios. Y todo esto, hermano, todos como cristianos, como hijos de Dios, todos queremos crecer en estatura, en sabiduría y que la gracia del Señor siempre esté sobre nosotros, ¿verdad? Porque realmente sí la necesitamos. Así que continuamos. Hermana Hilda. Perdón. Sí,
lo que estábamos escuchando, ¿verdad? El joven Samuel en Primera de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Se podría decir en este versículo que estaban diciendo que en aquellos tiempos era muy estimada la palabra de Jehová, Sí, pero que no se manifestaba tanto. amén. El que se ponía que tenía que llevar la palabra era Elí, el sacerdote. Mas, sin embargo, estamos viendo que ya en ese tiempo Elí ya había envejecido, ya había dejado a sus hijos que comenzaran el trabajo de sacerdocio ellos. Mas, sin embargo, por el desviarse, porque dice la palabra que ellos no tenían conocimiento de Jehová, entonces la voz de Jehová se apagó en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ese conocimiento, no tenían esa intimidad con Dios. Entonces los hijos de Elí, ellos ya no escucharon la voz de Dios. Es tremendo porque ya si comenzamos a ver en Primera de Samuel, en todo el capítulo 3, es donde dice que se manifiesta Dios a Samuel cuando era pequeño. Sí, Pero él dice que como era escaso que una manifestación así, que cuando la primera vez que lo escuchó, él se imaginó que era Elí y salió corriendo con Elí. sí, Y le dijo que me llamaste, y le dice, no te llamé, vuelve a acostarte. Y dice que él dormía, ¿verdad? En el altar, en la presencia del Señor. Imagínense, dormía en la presencia del Señor, y que viene y comienza y vuelve otra vez a llamar nuevamente el Señor a Samuel, y viene y sale corriendo y llega con Elí. Bien, me llamaste. No te llamé. Y ya la tercera vez que escuchó, llegó y le dijo, ¿sabes qué? Se acordó Elí, imagínense. Yo me imagino que Elí ha de haber tenido esa presencia del Señor, pero en algún momento dado, porque dice la palabra después que cuando él ya llegó a determinada edad, ya de anciano, pues él ya estaba perdiendo su visión. O sea, hablando espiritualmente, él ya dejó de escuchar la voz del Señor también, ya dejó esa intimidad con el Señor y dejó de escucharla. Entonces, ¿qué pasó? Que él se acordó, no, este es el Señor que está hablando para hablar con Samuel. Le digo, ¿sabes qué? Si te vuelven a llamar, dile, heme aquí. Ese fue el consejo que le dio Elí, y ya es cuando viene el Señor y ya le da esa palabra, que yo me imagino que cuando el Señor le dio esa palabra a Samuel, me imagino que Samuel era primera vez que él iba a hablar, y fue una palabra fuerte, pues, porque era dedicada para Elí. exactamente. Y ya se imagina el respeto que Samuel tenía para Elí, porque era su maestro, era su padre espiritual, se puede decir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era el que le estaba instruyendo, el que le estaba enseñando el servicio en el templo, en el sacerdocio y todo. Y que le venga a decir, Samuel, siendo pequeño, siendo un joven, que le venga a decir la palabra que Dios tenía para él, y que era una palabra fuerte. Yo me imagino que, bueno, no sé, habría que pensar cómo se sintió Samuel, ¿verdad? Y para que Elí le diga, ¿sabes qué, hijo mío? Habla, no me ocultes lo que el Señor te ha dicho. Sí, Pues ya con el permiso de Elí, ya viene Samuel y le dice, pues, algo que no fue bonito, pues, viéndolo del punto de vista de decirle, ¿sabes qué? Esto y esto va a pasar contigo, con tu familia, y esto es lo que me habló el Señor. Es tremendo, pero vamos a darnos cuenta cómo es que nosotros a veces el afán de la vida, los problemas, las situaciones que a veces vivimos, llegamos a un punto a perder esa intimidad con el Señor y apartar nuestra visión de lo alto y mirar alrededor, todo lo que a veces se nos aglomera alrededor, esto aquí, esto por allá, y se nos olvida que nosotros nuestra visión tiene que estar puesta en lo alto. Así es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos esa visión, cuando nosotros perdemos esa intimidad con el Señor, sinceramente vamos a perder esa comunión con Él, y ya no vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, y entonces no vamos a aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y podemos llegar a cometer los errores que cometió él, de los cuales Dios no quiere que cometamos. Mas sin embargo, aquí vemos que probablemente fue uno de los puntos en los cuales, por haber perdido esa comunión él con el Señor, cometió errores a través de sus hijos. Sí. Porque ya vieron que hasta el Señor le dice, ¿sabes qué?
los honraste más a ellos que a mí. O sea, Sí. ¿qué pasó? Él sabía los mandamientos. E incluso hay en Deuteronomio, en el capítulo 6, dice acerca de los mandamientos que el Señor le dio, ¿verdad? Y dice, escucha Israel, el eterno Dios, el eterno es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente sobre tu corazón, sobre el corazón de nosotros como padres. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre los ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Entonces, primero, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Cuando nosotros venimos y ya no hacemos, y ya no le tenemos importancia a esa palabra, nosotros ya no podemos venir y dársela a conocer a nuestros hijos. Por eso es tremendo como lo dice aquí el Señor, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón, primeramente en ti como padre, para que tú vengas y se la repitas a tus hijos. Así es. Así es como yo lo miro en este versículo bíblico. Sí. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice. Entonces, es tremendo, pues, que probablemente ahí fue donde se puede llegar a cometer ese error. Cuando nosotros perdemos la intimidad con el Señor, podemos llegar a cometer el error que ya no podemos nosotros hablar a nuestros hijos de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apartados. Porque nosotros tal vez llega un momento en que hay una resequedad espiritual, Sí. que es la que debemos de evitar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar eso? Tener siempre esa intimidad con el Señor, darnos cuenta, Señor, ¿sabes qué? Hace mucho que no te busco en oración, Señor, hace mucho que no le siento ese amor a leer la palabra, que a veces tal vez hasta me duermo cuando escucho una prédica o me estoy durmiendo cuando a veces escucho una prédica. Darnos cuenta de esas pequeñas señales que nos están diciendo peligro. Te estás apartando de la presencia del Señor, te estás apartando de la intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Hermana, que sí, hermana, realmente todo eso es tan, ahora sí que tan real, porque fíjate que yo me quedo impresionada cómo es que él, a pesar de que le estaban diciendo, mira que en el capítulo 1 de Samuel 3:13 dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. No lo reprendió. Y lo impresionante de todo es que pues Samuel no se contaminó. Samuel no se contaminó, viendo como lo que mencionabas, el testimonio. Imagínate que él los llegó, me imagino, que a ver, y también llegó a ver la actitud de Elí, que pues no los reprendió. O sea, no tomó esa actitud de hablar con ellos. Yo creo que como ya lo veían grande de edad, dice la palabra, como lo que tú mencionabas, lo que menciona que su visión ya no estaba clara. No sé si ellos llegaron a menospreciar la vejez de su padre y no honraron ni a su propio padre. Entonces es muy, muy, muy triste saber de que muchas veces nosotros cuando queremos corregir muchas veces a nuestros hijos, queremos no, ¿cómo explicar? Nuestros hijos a veces de algún modo pueden ser manipuladores de alguna manera, o pueden ser ¿cómo se dice esa palabra? Honesto, la honestidad. Que yo me imagino que a lo mejor ellos llegaban tal vez a excusarse, pero no eran honestos y no llegaron a honrar a su padre. Y es muy triste que hoy en día podemos ver hogares a donde los hijos no honran a sus padres, no los honran y quieren a veces arreglar las situaciones ellos con sus hijos, conocen al Señor y de momento quieren arreglar las cosas. Eso no va a ser pronto. Quiero decirle que
que si usted llegó al Señor y implementó una educación o una corrección o una disciplina de una manera equivocada, ya ahora en los caminos del Señor tiene que dejar que el Señor lo restaure, que el Señor restaure todo nuestro ser, todo nuestro proceder, para que de esa fuente nosotros podamos instruir, corregir y disciplinar a nuestros hijos, porque de otra manera no va a ser posible. Al contrario, he visto, como le comentaba anteriormente, de que los hijos pueden ser afectados también. No quiero decir con eso que tampoco no los corrijan, no estoy diciendo eso. Sí, hay que corregirlos, y también hay maneras también, porque se sabe que muchas veces hay padres que afrentan a los hijos delante de los hijos. Quieren corregirlo delante de los demás y lo afrentan de alguna otra manera. Entonces, hay maneras también de cómo implementar eso. Y por eso lo que mencionaba mi hermana, tener esa comunión con el Señor, dejar que el Señor nos toque nuestro corazón, dejar que Dios nos hable. Muchas veces ya no escuchamos la voz del Señor, porque esa comunión se ha perdido, esa relación ya no está tan estrecha como antes. A veces se confía uno en que todas las cosas van bien, y hay un desbalance y como que se nos cayera el mundo, pero no, tenemos que estar siempre dependiendo del Señor, siempre, siempre, siempre. Alabar al Señor en todo tiempo, en escasez, en abundancia, en tribulación, en felicidad, en todo momento, alabar al Señor. Que siempre en nuestra boca esté la alabanza. Amén. Yo quisiera rápidamente, hablando de que Samuel tuvo 2 hijos, ¿verdad? Pero dice su palabra que no anduvieron en sus caminos. El nombre de su primogénito, de los hijos de Samuel, se llamaba Joel, era su primogénito. Y dice que el segundo se llamaba Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Esto está en Primera de Samuel 8:3. Y dice la palabra en Habacuc 2:9. Hay de los que obtienen ganancias ilícitas para su casa, para no poner un alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Imagínense que tenían estas actitudes los hijos de Samuel. No, a veces uno se puede entender, bueno, Samuel fue un hombre dedicado al Señor, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Y a veces a uno como que se le viniera a la mente cómo es que a veces se podría decir que a veces en la casa, muchas veces puede haber un hijo que tal vez uno los enseña de pequeños, llegan a ser adultos, se van a casar, se van a ir, mientras están bajo nuestro techo, se sujetan y hacen todo, ¿verdad? Pero llega un tiempo que ellos van a hacer su vida, van a llegar a hacer su vida. Uno les inculcó la palabra, pero aún así, uno de madre, porque estamos hablando de nosotras como mujeres, nuestro clamor por nuestros hijos nunca debe de parar, siempre llevarlos ante la presencia del Señor, siempre de atarlos al altar, a nuestros hijos, atarlos al altar, que tarde que temprano, así como el hijo pródigo, si hay un hijo que se desvió, tarde que temprano va a llegar a los pies de Cristo de nuevo, Dios lo va a traer otra vez. Y eso es una esperanza para cada padre, porque muchas veces hay una aflicción en el padre y se preguntan a sí mismos, ¿qué hice yo? ¿Por qué mi hijo, después de que estuvo bajo mi techo, se sujetaba a todo? Pero después que pasó el tiempo, él hizo su vida, ya cada quien tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus decisiones propias. Y ya uno a esa edad de 25, 26 años, ya uno no lo puede estar uno pues corrigiendo, disciplinando, ¿verdad? Es absurdo, pero nosotros nunca debemos de dejar de orar por nuestros hijos, siempre ponerlos siempre en las manos del Señor, siempre estar clamando por sus vidas, es que el Señor estorbe todos los pecados, cualquier cosa que haga ofender al Señor, el nombre del Señor, porque sí, hermanos, o sea, ya cuando los hijos son grandes, porque tarde que temprano van a crecer, se van a ir, esa es la ley de la vida.
Pero lo que uno les inculca de pequeños, esa es la semilla que se llevan. Es la semilla que está en su corazón, que tarde que temprano va a dar fruto. ¿Por qué? Porque ya fueron dedicados, fueron presentados, fueron dedicados al Señor. Y así como Abraham, ¿verdad? Que dice que presentó a su hijo lo llevó al altar. Dice que presentó al hijo que más amaba, a su precioso tesoro. Imagínense, hermanos, ese hombre, el hombre de la fe, haber llevado al altar, ¿verdad?, a su hijo. Y así nosotros atemos a nuestros hijos al altar del Señor, que tarde que temprano van a llegar a los pies del Señor. Nosotros, eso sí, tener nuestro testimonio de que amamos al Señor, de que servimos al Señor con todo nuestro corazón. Y no titubear, hermano. Porque cada vez que nuestros hijos nos visitan o se presentan, muchas veces que están en casa, están disfrutando una comida, la palabra nunca falta, hermano. Ahí está la palabra siempre. O a veces se presentan situaciones a donde los hijos, hermano, siempre les digo a mis hijos, nadie te va a dar un mejor consejo, hablando en términos humanamente terrenales, que tus padres. Si tú le pides un consejo a un inconverso, a alguien que no conoce a Dios, tal vez te va a dar una salida la más fácil y no la agradable a Dios. Así que eso quería decir, hermanos. Qué tremendo todo esto, hermanos, porque yo miraba aquí rápidamente, algunos pasajes que quería dar acerca de la corrección, porque no sé qué concepto tengan ustedes de lo que es corrección, porque yo pienso que en el caso de Samuel no los corrigió. Bueno, no habla la palabra que los haya corregido. En el que sí menciona que les dijo algo, es cuando, en el caso de Elí, que sí les dijo a sus hijos, cuando dice la palabra que les dijo, hijos, vienen a mí el pueblo y me dicen de sus malos procederes, de su mal caminar, pero me imagino que hasta ahí se quedaba todo. No sé de qué edad estarían hablando, que pues no los corrigió, no les implementó tal vez una disciplina, algo que hoy en día decir disciplina, luego como que la mente se va a la varita, ¿verdad? A la varita luego, pero no. La palabra dice que sí, que la vara corrige al niño, ¿verdad? Pero acá la palabra corrección, su significado dice modificación que hace en una cosa a una persona para corregir sus faltas, errores, defectos, imperfecciones, y fíjense, faltas, errores, defectos e imperfecciones. Podrían tener a veces que a veces cuando nuestros hijos se portan mal cometiendo alguna falta. Como que podríamos acá mencionar, porque los hijos de Samuel, dice la palabra que a ellos hacían, a ver, déjenme leerle rapidito. Perdón. Ellos, a ver, permítame. Ajá. Sí, que él tenía dos hijos, ¿verdad? Joel y Abías. Pero dice la palabra de que ellos, ¿a dónde dice? Acá está. Dice, el nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo era Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Imagínense que hoy en día muchas veces debemos nosotros instruir a nuestros hijos y enseñarles que sobre todo la honestidad ante todas las cosas, no ser deshonesto. Bueno, aquí habla acerca de ganancias deshonestas, que aceptaban sobornos. ¿Qué clase de sobornos o qué clase de tratos aceptaban ellos para que dice la palabra que pervirtieron el derecho? Entonces, nosotros como madres, yo siempre les digo a mis hijos, ser honestos en todo, no hay por qué ser deshonestos. Decir siempre la verdad, por muy fuerte que sea, decir siempre la verdad.
No sé, porque después que quieras decir la verdad ya no te van a creer. O sea, hay que ser honesto. A nadie le gusta que le mientan, que le digan una mentira, porque eso es eh, lo más, lo más feo, ¿verdad? Cuando alguien le miente y después al rato te das cuenta de que eso no fue así. Ay, es terrible, a veces se lleva uno una decepción, pero a veces escuchas y dices, bueno, es que lo dije por esto. No, di la verdad, di la verdad. Hermana, no sé si quieras comentar algo al respecto a esto de los hijos de Samuel. Sí, fíjese que estaba, cuando habló hermano acerca de la disciplina, dice disciplina en Proverbios 19, dice disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. Me pongo a pensar que cuando Dios le dio la noticia a Elí de lo que iba a hacer sobre sus hijos, no se lo dio una vez, le dio una advertencia. Le dijo esto y esto va a pasar. Así es. Pero si aquí en Proverbios dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, significaba que había una esperanza todavía para Elí si él hubiera en ese momento actuado de manera de estorbarle el pecado, porque le dice, Señor, no estorbaste el pecado de tus hijos. Sí, entonces ya cuando llega a darle nuevamente la palabra con Samuel, ya viene y le dice, yo te había dicho, te lo había advertido, imagínate, y esto va a pasar. Tremendo. O sea, Dios nos da un lapso, Dios nos dice, ok, pongan atención, esto está pasando. Sí. No es de la noche a la mañana que Dios va a actuar. Él llama primero la atención y te dice, esto está pasando, por favor, corrígelo, mira, examina lo que está pasando antes de que venga otra cosa peor. O sea, eso es algo que Dios siempre va a tener con nosotros como sus hijos, a nosotros como padres también. Dios nos da, como quien dice, esa sensación cuando algo va a pasar o cuando algo ya está comenzando a suceder, a nosotros el Señor nos da esa sabiduría, se puede decir, de decir, Señor, esto está mal. O sea, recordarnos nosotros que Dios siempre nos va a avisar antes de tiempo, antes de que vengan las cosas, porque así dice la palabra. Amén. Entonces, no nos cansemos de disciplinar. La disciplina no es solo la varita y pan, paz te doy, no. La disciplina es estarle hablando, hijo mío, tú sabes lo que le agrada al Señor. Hijo mío, mira, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada. Teme al Señor, hijo mío, porque eso es lo que te va a dar la sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, sí, a veces nuestros hijos dicen, es que disciplinar y a paz. No, es una de las últimas cosas, porque tampoco va a decir uno que no. A determinada edad todavía se puede, pero es una de las últimas cosas, ya cuando ya se han pasado diferentes clases de disciplina, diferentes clases de correcciones, ¿verdad? Sí. No, ya con nosotros ya teniendo hijos tan grandes, ya no. Pero con los pequeños todavía a veces de vez en cuando unas palmaditas, ¿verdad? Sí, bueno. Pero sí, la verdad es que vamos a terminar diciendo que tenemos que aprender mucho. Gloria a Dios. Estos dos sacerdotes, estos dos que ministraban en el templo, que servían al Señor, que conocían de la palabra, en algún momento dado descuidaron el comportamiento y la conducta de sus hijos. Que a nosotros nos ayude esto a darnos cuenta que no podemos, como dice un refrán, dormirnos en nuestros laureles. Así es, así es. Hay un refrán que dice así, ¿verdad? Sí. Tenemos que estar siempre atentos cuál es el caminar de nuestros hijos hasta que Dios venga, porque esa es una de las cosas, uno de los de las cosas que Dios nos ha dado de cuidar. Ellos son regalos, son prestados, son de Dios y nosotros los tenemos que devolver al Señor. Sí, claro que sí. Los tenemos que caminar de regreso. Amén. Sí, y sobre todo que pues nos dieron ahora sí la responsabilidad de administrar las vidas de ellos. Así que hermanos, pues hemos llegado a la culminación de este tema. Yo quiero orar y quiero orar por Darcy Rey y Cris por salvación, por Rafael y Juana por liberación. Vamos a estar orando por ellos, que el Señor haga su obra, tenga misericordia de ellos. Y gracias hermanos amados, hermanas amadas que estuvieron acompañándonos. Los estaremos esperando para la siguiente transmisión, que no pienso que con la ayuda del Señor, verdad, nos preste
ahora sí que el momento para poder transmitir también. Y gracias por acompañarnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por la instrucción, Señor, que tú nos das, Señor, a nosotras como mujeres. Padre de la gloria, gracias, Señor. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que la sabiduría tuya, Señor, venga a nuestras vidas, Padre. Que esté, Señor, todo el tiempo en nosotros, que estemos inquiriendo cada día más y más en ti, Padre, para que podamos dirigirnos como tú quieres, Padre, que como tú deseas, Padre, dirigirnos como a instruir a nuestros hijos, cómo corregirlos, cómo disciplinarlos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te suplico, Padre, que nuestra boca siempre, la palabra, Señor, estemos siempre ministrando en sus vidas, en el nombre de Jesús. Te vengo pidiendo, Padre de la gloria, por Darcy Rey y Cris, por salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Atráelos con lazos de amor, Señor. Atráelos con lazos de amor, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de ellos. Guárdales, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. También te pido por Rafael y Juana, por liberación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que sean libres, Padre, libres en su alma, libres en su espíritu, libres en su cuerpo. En el nombre de Jesús, su mente, Señor, toda cautividad sea rota. En el nombre de Jesús, Padre, todo yugo de esclavitud seas quebrantado, Padre, por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, por todas las necesidades de tu pueblo, en el nombre de Cristo, te vengo pidiendo por cada uno de ellos, Padre, cada una de ellas, Padre de la gloria, y que los hogares, Padre, que temen tu nombre, sean dirigidos por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que el temor de Jehová, Señor, esté impregnado, Señor, en sus corazones, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y estamos a la próxima, Dios mediante. Hermana Hilda, te doy también la oportunidad para que te despidas. Bueno, hermanos, hemos llegado a un fin de este tema, ¿verdad? No sin antes decirle gracias por su compañía, gracias por escucharnos. Y si siempre tienen una aportación, un tema que les gustaría a ustedes en algún momento que platicáramos, pues tengan la confianza de escribir ahí en la página para que nosotros podamos estudiarlo y pues juntos aprender más de la palabra, porque es lo que estamos haciendo, aprendiendo cada día más de la palabra. Ante todo, pues siempre tener esos consejos que nos ayudarán con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, porque esto va a seguir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y pues quedamos despedidos. Gracias, hermana Hilda. Dios te bendiga mucho. Amén, hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Bendiciones.